Buenos días, mi nombre es Osvadelis Núñez. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que son los sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos. No sin antes mencionar que a partir del año 1948, luego de que finaliza la Segunda Guerra Mundial y pasa todo aquello feo, todas aquellas masacres, todo aquello que se hizo, todas aquellas violaciones hacia los seres humanos, en el año 1948 se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre. A raíz de la aprobación de esas dos declaraciones, toda declaración de derechos humanos, toda institución o instrumento que surge luego de esa fecha es fundamentada en esas dos declaraciones. Los sistemas internacionales a los cuales nos vamos a referir son el sistema universal o de la ONU, el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. El sistema universal, que es el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, surge en el año 1948, donde se crea la ONU como tal. Varios estados se ajuntaron, se apegaron a establecer, a hacer cumplir esa Declaración de los Derechos Humanos, ya que era una declaración como informativa, no tenía ningún carácter jurídico, ningún poder jurídico como tal. Se decidió que la Organización Nacional de las Naciones Unidas estableciera lo que se llama la Carta Internacional de las Naciones Unidas, para que ya todos los estados que estuvieran adscritos cumplieran con los derechos humanos e hicieran valer las libertades fundamentales de todo ser humano. Claro, todo eso a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo demasiada matanza, esclavitud, violaciones de toda índole. Bueno, a raíz de eso surgió la Organización de las Naciones Unidas. Es la principal a nivel mundial, es universal. Esta Carta de las Naciones Unidas, para que le diera más fuerza a la Declaración de los Derechos Humanos, viene acompañada de dos protocolos: el protocolo de los derechos civiles y políticos y el otro protocolo que es de los derechos sociales y culturales. También hay un pacto facultativo. Entonces, cuando hablamos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos emitida por la ONU, hablamos de esos instrumentos, ¿verdad? Los dos protocolos, el pacto facultativo y la Declaración de los Derechos Humanos. Es importante destacar que los principios que rigen la Declaración de los Derechos Humanos y el sistema universal de protección de los derechos humanos son la dignidad del hombre, la libertad y la inalienabilidad de la familia, la paz, la unidad, la libertad, la justicia. Esos son primordiales, esos pilares, esos fundamentos, pues. Es importante destacar que la ONU tiene varios entes. Por ejemplo, la Comisión para las Minorías. Hay comisiones también que tratan la violencia del género. Está la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos. O sea, hay varias instituciones dentro de la ONU para atacar cualquier violación, tantas violaciones que hay. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha emitido varios informes para notificar al mundo de las violaciones que hace el Estado venezolano a nosotros los venezolanos, por ejemplo, en las personas que han estado en protestas, en marchas, las violaciones que han recibido. Pero cada continente
ha creado su propio sistema internacional para defender los derechos humanos, para proteger los derechos humanos. Es decir, como para acercar más la información, es lo que entiendo leyendo la bibliografía y estudiando los temas que les estoy presentando. Porque la ONU es algo así como global, como general, como macro. Está el sistema europeo, que también está regido por la Corte Europea, está el Comité Europeo. Es para acercar toda esta información, también rige lo mismo, rige la protección, la educación, garantizar y hacer valer los derechos humanos y los derechos fundamentales a toda la población europea. Por eso se crea el sistema de protección europeo, para acercar esa información. Es muy interesante porque ese es el primer sistema donde la persona, donde el individuo puede acercarse a una corte internacional y denunciar las violaciones. Inicialmente fue un poco complejo, ¿verdad? Porque era de estado en estado que se hacían esas denuncias. Ahora no, ahora cualquier individuo, cualquier persona aprobada puede hacer una denuncia de violaciones. E inmediatamente se van a activar todos los mecanismos necesarios para que puedan esas cortes internacionales, en este caso estamos hablando de la Corte Europea, tomar cartas en el asunto y poder hacer valer los derechos de este individuo que hizo la denuncia ante la Corte. Como leí por allí, que dice se trastocó un poco el sistema, pero en beneficio de los seres humanos. En el caso de, también está el sistema interamericano, que también se trata de la protección, de la educación, de los derechos humanos, pero ya en América. Tiene la propia corte, su corte interamericana, la corte interamericana. Su norma jurídica, la norma jurídica que le da fuerza a este sistema interamericano es el Pacto de San José. Nosotros como venezolanos deberíamos estar arropados o protegidos o poder ir hacia la Corte Interamericana para hacer cualquier denuncia, pero el Estado venezolano tenemos ciertas limitaciones porque el Estado venezolano no está a favor de eso, de que nosotros hagamos eso, y delante de la Organización de los Estados Unidos, que es la institución que salvaguarda o garantiza el sistema interamericano, de hecho ella exige, la OEA, que para que un país sea miembro de la Organización de los Estados Americanos debe cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Es un requisito para participar. O sea, estos países tienen que estar apegados a esas declaraciones. Si no lo están, entonces no pueden formar parte de la OEA. Y como el Estado venezolano se ha visto con muchas denuncias de los estados, de los propios individuos, a partir del año 2013, nosotros como venezolanos nos hemos visto limitados para poder hacer una denuncia ante la Corte Interamericana. El sistema africano es un sistema más moderno y el sistema trata de resolver los conflictos que hayan o las violaciones de una manera a nivel no por litigio, sino más bien de una manera amistosa. Es un sistema muy moderno, un sistema muy progresista. Bueno, todos son sistemas progresistas, pero el sistema africano tiene eso. O sea, no evita los litigios, evita los juicios y trata de resolverlo todo de una manera amistosa. De verdad que solamente tenemos nosotros como individuos, como personas, conocer los derechos humanos a los cuales los estados deben garantizarnos el goce y el disfrute de los derechos humanos y de nuestros derechos fundamentales y de nuestras libertades fundamentales. No es un delito exigirlas
Al contrario, vamos a conocer nuestros derechos humanos, vamos a conocer nuestras libertades fundamentales y vamos a exigirlas, porque tenemos bastantes instancias internacionales a las cuales podemos dirigirnos, a las cuales podemos, con un instrumento perfectamente legal, podemos ir y hacer nuestras denuncias. Y a nivel mundial vamos a ser escuchados. Muchas gracias por su atención.